gracias sublimes. Perfecto es tu amor, tú vas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Muy buenas noches, iglesia. Continuamos nosotros aquí orando, trabajando en el tema de los cultos, las transmisiones a través de las redes. Y seguimos motivando a la iglesia, hermanos. Es cierto que hay un momento difícil, pero Dios nos va a dar la victoria. Él nos dará la creatividad, la manera como podemos surgir, salir adelante. Nosotros los cucuteños somos emprendedores y yo sé que somos gente de trabajo y Dios nos va a dar la estrategia para que todos trabajemos y saquemos adelante nuestra familia, la familia de la fe, la iglesia del Señor. No bajemos la guardia, iglesia, sigamos orando, sigamos clamando y yo sé que Dios no nos va a dejar en vergüenza. Quiero compartir con ustedes una palabra esta noche que está en el libro de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 2 del libro de Marcos. La Biblia dice de la siguiente manera, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. El Señor nos bendiga a través de su poderosa palabra en esta noche. Queremos hablar acerca de la red Nueva Vida y de la red que como iglesia estamos formando. Y queremos tomar el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que cuando comenzó su ministerio, inició y escogió a 12. Puntualmente la Biblia dice que escogió a los que Él quiso, a 12. El Señor escogió a 12, a los que Él quiso, 12. Y más adelante usted va a encontrar en la palabra del Señor que luego consiguió 70, que los envió a predicar de 2 en 2. Pero de esos 12 y de esos 70, el Señor Jesucristo escogió a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan. El texto que leímos en Marcos capítulo 9, versículo 2, dice que el Señor los llevó aparte, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. 3 personas que hacían parte del círculo íntimo del Señor. Ahora, no es que el Señor Jesucristo tuviera preferencias o que el Señor Jesucristo hiciera acepción de personas. No, era una estrategia de comunicación del Señor Jesucristo. Era una estrategia de capacitación que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Para Él era más fácil compartir con los 3, estar con los 3 y los 3 llevaran la información a los otros 9 y los otros 12 entonces, los 9 con los 3, llevar la información a los 70 y de esa manera poder mantener lo que en ese momento el Señor llama el reino de los cielos. Entonces fue como una estrategia que ayudó al tema de comunicación. Ahora, no fue fácil para los discípulos, para el grupo de los 3, no fue fácil, porque precisamente mientras los otros estaban durmiendo, los 3 estaban orando con el Señor. Eso es lo que quiero mencionar esta noche con ustedes, hermanos. Por ejemplo, Jesús los buscó para orar. En el libro de Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 33, Marcos 14, 33, dice la palabra del Señor: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Es aquel episodio donde el Señor está en Getsemaní, Él sabe que lo van a crucificar, Él siente temor, quizás no tanto por los clavos ni por el maltrato físico, aunque fue muy importante y sabemos todos que fue algo muy difícil que el Señor vivió, pero más preocupado que por el maltrato físico, el Señor Jesucristo está preocupado porque va cargando el pecado de la humanidad en aquella cruz. Él está triste y Él se aparta con Pedro, con Jacobo y con Juan. Los levanta a orar. Ahí de pronto estaban todos los discípulos, pero el Señor los levantó a ellos 3 para que lo ayudaran. Ahora también hace mención de esa parte íntima del Señor, porque dice la Biblia que comenzó a entristecerse y a decirles a ellos que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Es decir, había una confianza entre el Señor Jesucristo, Pedro, Jacobo y Juan.
Ahora, no solamente para orar, sino también cuando habían problemas, cuando se presentaban dificultades, ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 37, la palabra del Señor dice: y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Mire usted, esa otra historia es cuando el Señor va hacia la casa de Jairo, porque su hija estaba muy enferma. Recuerdan ustedes que en medio de esa historia aparece la mujer del flujo de sangre que tocó el borde del manto del Señor, que el Señor dice: ¿quién me tocó? Bien, después de que el Señor sana entonces a la mujer del flujo de sangre, nuevamente se conduce hacia la casa de Jairo, pero alguien sale diciéndole a Jairo: Jairo, no moleste al maestro, porque la niña ha muerto. Ahora el Señor Jesucristo alienta a Jairo diciéndole: ella no está muerta, ella duerme. Y dice la Biblia que los mandó a sacar a todos, solamente quedó con los familiares y quedó con su equipo de los tres: Pedro, Jacobo y Juan. Ahí se encuentra el Señor, con su equipo, con sus tres. Ahora, no solamente para orar y no solamente cuando habían problemas, sino cuando sucedió algo maravilloso, como lo fue el monte de la transfiguración, allá en Marcos capítulo 9, en el versículo 2, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Es aquel episodio también, o aquella parte de la Biblia, donde el Señor comparte con Pedro, con Jacobo y con Juan. En ese monte Él empieza a transfigurarse, a cambiarse, y aparecen Moisés y Elías. Para Pedro fue tan impresionante que ellos dijeron: Señor, hagamos 3 enramadas. Pero el Señor Jesucristo les dijo: no, mire, no se lo cuenten a nadie. Eso hizo parte del trabajo del equipo del Señor. Esos 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y es precisamente la estrategia que queremos tomar como iglesia, hermano. Por eso los presidentes de los organismos internos están ayudándonos. Queremos tomar esta visión de los 3, para que cada uno pueda ayudarnos. En la visión de los 3, queremos hacer 4 cositas interesantes allí. 1, orar los unos por los otros, hermano. Poder orar por esas 3 personas que nos van a asignar. 2, compartir una palabra con esas 3 personas. 3, un cuidado pastoral, poder cuidarnos entre nosotros como iglesia, porque se nos ha anunciado que esto sigue, que esto se puede demorar todavía un poco más. Y 3 o 4 más bien, el cuidado personal, poder interesarnos de una manera personal los unos por los otros. Hemos querido tomar esta visión, iglesia. Recuerda, el Señor Jesucristo tomó a los que quiso, a 12, de esos 12, 70, que los envió a predicar. Pero de esos 70 y de esos 12, escogió a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y queremos como iglesia, Nueva Jerusalén, y aún como distrito, porque la Iglesia Nacional se pronunció pidiéndonos, buscando mecanismos para ayudarnos como iglesia, estrategias para poder cuidarnos como iglesia. Bueno, queremos tomar el ejemplo del Señor Jesucristo, del equipo de los 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y entendiendo que la estructura de Igleico, hermanos, es así. Por ejemplo, está el presidente Jonás Pinto, está su vicepresidente, que es el pastor John Luis Chávez, está la tesorera, que es la pastora Daneris, y está el secretario, que creo que es el pastor Dagoberto. Esa es la junta. Mire, el presidente tomaría a esos 3, a John Luis, pastor John Luis, a la pastora Daneris y al pastor Dagoberto, serían los 3 de ellos. Si miramos el distrito, el presidente del distrito o el ministro distrital es el pastor Aminadab, el pastor Juan Carlos es el secretario, el pastor Libardo es el tesorero, y su servidor es el vicepresidente. Entonces el pastor Aminadab nos tomaría a nosotros, al pastor William,
al pastor Libardo y al pastor Juan Carlos. Y así también los pastores en sus iglesias pueden tomar a su vicepresidente o a su copastor, a su secretario y a su tesorero. Ahora, nosotros como Igleico aquí, Igleico local, hemos tomado esta visión, hermanos, para que el hermano Ramón, que es el presidente de Caballeros, pueda tomar a sus 3 dentro de la junta. Por ejemplo, creo que la junta de mi hermano Ramón es Carlos, creo que es nuestro hermano Freddy y nuestro hermano Fabián. Ramón va a cuidar de esos 3, de todos los caballeros, pero es puntualmente de esos 3. Esos 3 son para Ramón, Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos le van a ayudar a llevar la información, porque Carlos también va a tomar 3 más, Freddy va a tomar 3 más, y el hermano Fabián va a tomar 3 caballeros más. Y de esa manera formamos una red para, repito, hacer 4 cosas interesantes. Una, compartir una palabra de Dios todas las semanas con esa persona. Compartir una oración, orar por esas personas. Tener cuidado pastoral, preguntarle cómo está su vida espiritual y preguntarle por su vida personal. ¿Cómo está la nevera? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está la familia? Eso sería más o menos lo que queremos hacer. La presidenta de damas, que es la hermana Patricia. Entonces la hermana Patricia tomará a nuestra hermana Lady Rincón y a nuestra hermana, creo que es Lady García, y a nuestra hermana Tania. Esas son Pedro, Jacobo y Juan, de la hermana Patricia. Y la hermana Patricia entonces tomará esas 3 para estar pendiente de ellas con una palabra de oración, con una palabra de Dios, con un cuidado pastoral y con un cuidado personal. Y de igual manera nuestra hermana Lady, nuestra hermana Tania, nuestra hermana Lady van a estar buscando 3 damas dentro de la misma iglesia a quien puedan, 3 damas a quien puedan pastorear de esta manera. Lo mismo la hermana Daniela, presidenta de jóvenes. Ella tiene a Josué, tiene a nuestra hermana Lina y tiene a nuestra hermana Keren. Esos son Pedro, Jacobo y Juan, del equipo de nuestra hermana Daniela. Entonces el hermano Josué tendrá que tomar 3 jóvenes también, la hermana Lina también tomará 3 jóvenes y la hermana Keren también tomará 3 jóvenes, y ahí mantenemos la red y nos vamos extendiendo así hasta llegar hasta el último hermano de la iglesia. La idea es que podamos transmitirnos una palabra todas las semanas, hermano. Ahora, usted dirá, pero pastor, eso hay muchos métodos que no han funcionado. Puede ser que sí, hermanos, pero si nosotros le ponemos a esto seriedad, oración, en medio de esta crisis que estamos viviendo, no podemos congregarnos y estamos tomando la visión de los 3, de cómo Jesús trabajó con 70, con 12, pero también trabajó con 3, con Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, si tomamos entonces y aplicamos esto, hermanos, hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Números capítulo 11, en el versículo 16 dice: y entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, que yo pondré, el Señor colocará. En el versículo 17 y 18 dice que va a colocar del mismo espíritu que había en Moisés, Dios lo iba a poner sobre esos 70. Y esa es la idea, mi amado hermano, que usted y yo lo hagamos, que yo tome como pastor al grupo, al presidente de caballeros, al presidente de jóvenes, al presidente de damas, y que pueda enviarles una palabra que corra por toda la iglesia y que estemos interesados cada uno los unos de los otros. Dios, o más bien el consejo que Jetro le dio a Moisés también, fue que tomara millares, de centenas, de 50 y de 10. Es eso lo que queremos hacer. Una red, hermano querido, una red que pueda servirnos para pastorearnos, para preguntarnos cómo estamos los unos con los otros, y de esa manera transmitir también las enseñanzas, las predicaciones que estamos compartiendo. Amada iglesia, creo que es de mucha importancia. Renueva Vida, aquí podemos aplicar también Renueva Vida, y las iglesias que lo quieran hacer, pero que no quieran aplicar Renueva Vida, pues son libres. Nosotros tenemos una estructura aquí y vamos a tratar de compartir a partir de la otra semana una palabra que vaya desde el pastor hasta el hermano Ramón, la hermana Patricia, la hermana Daniela,
el hermano Ramón, al hermano Carlos, al hermano Freddy, al hermano Fabián, la hermana Patricia, la hermana Tania, la hermana Lady, la hermana Daniela, a nuestro hermano Josué, nuestra hermana Lina, nuestra hermana Keren, y de ahí toda la iglesia. Entonces queremos hacerlo. Si colocamos del Espíritu que hay en nosotros en cada uno de ellos, hermano, yo estoy seguro que esto va a ser de gran bendición para toda la iglesia, porque nos vamos a preocupar todas las semanas, tratar de que todas las semanas, como no nos podemos reunir personalmente, todas las semanas, hermanos, podamos tener un tiempo, un mensajito al WhatsApp, al celular, una llamadita, una oración, una palabra, cómo está espiritualmente y cómo está la familia, la canasta, cómo está la situación, cómo está el de alimento, cómo está la familia, y poder ayudar de alguna manera. Queremos, hermanos, que nos ayuden a esto. Yo sé que lo podemos hacer, iglesia. Así que le voy a invitar a hacer una oración. Hoy es sábado y quiero que mañana vamos a tener la cena del Señor, pero queremos que para mañana por lo menos hayan ya unos 3 anillos de la red para comenzar este tiempo, este buen tiempo de la Iglesia Nueva Jerusalén. No se preocupe por la gente nueva. Ahorita comenzamos como iglesia. Ya vendrá el momento. El mismo material nos va capacitando para llegar al momento de hacer un contacto, un hijo de paz, y traerlo también a la iglesia. Eso no quiere decir que mientras lo hacemos no podamos predicar. No, seguimos predicando igual. Pero de momento nos vamos a preocupar por la iglesia, sostener la iglesia y, por supuesto, ir ganando almas. Pero tranquilo que el manual de Red Nueva Vida nos va capacitando para eso. Les invito a que hagamos una corta oración. Ahí donde usted está, oremos juntos al Señor. Padre, te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Rogamos a ti, Señor, que tu presencia siga con nosotros, que guardes a tu iglesia, Señor, en medio de estos tiempos, Señor amado. Bendice a cada uno de mis hermanos allá en casa. Ayúdalos, Señor. Queremos unirnos como iglesia, formar esta red, Dios, para orar, para compartir una palabra, para evaluarnos, Señor, espiritualmente y para evaluar la vida personal. Gracias por cada uno de mis hermanos. Yo sé, Dios, que esta visión va a correr y que vamos a fortalecer a la Iglesia Nueva Jerusalén en medio de esta crisis. En el nombre de Jesucristo damos gracias. No olvidemos, amado hermano, que mañana domingo a las 11 de la mañana, escúchelo bien, no las 10, a las 11, porque entendemos que los horarios están corriendo. A las 10 quizás hasta ahora hay gente que se está levantando. Pero queremos que a las 11, de 11 a 12, vamos a estar en la escuela dominical. Recuerde que es la manera que tenemos como congregarnos. Saque el tiempecito, reúnase con su familia, organícese, párese frente al televisor o quizás frente al celular y escuchemos la palabra del Señor. Escuchemos, participemos del culto, del coro que se esté cantando ahí, participemos del culto cuando digamos vamos a orar, todo lo podamos hacer. Es la manera, la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quizás ya no venimos a la iglesia, hermano, pero en casa debemos congregarnos. Sacar el ratico, por favor, apagar el televisor, dejar de hacer los quehaceres. No es que mientras estoy lavando la loza voy a ver el culto. No. Les recomiendo que estemos atentos. Mañana a las 11 de la mañana vamos a estar en la escuela dominical. Por favor, no se lo pierda. Dios les bendiga y Dios les